Son las 9:30 en la Ciudad de México, las 10:30 en Washington, y estas son 5 noticias que usted debería saber a esta hora. Renuncia la primera ministra Liz Truss. Lo anunció en un breve pronunciamiento frente al número 10 de Downing Street, la sede del gobierno británico. La líder del Partido Conservador dijo haber comunicado al rey Carlos III su voluntad de renunciar. La dimisión de Truss se da solo 45 días desde que asumió el cargo y tras los ceses de 2 de sus más cercanos colaboradores por el fracaso de su plan fiscal. En las últimas horas, al menos 18 parlamentarios de su partido habían solicitado de manera pública su dimisión. Truss se convierte así en la mandataria más breve en el poder en la historia del país. La primera ministra permanecerá en funciones hasta que se elija a su sucesor. Se espera que sea la próxima semana, cuando los Tories vayan a votaciones primarias si no cambian antes las normas de elección. Ucrania restringe el uso de energía tras los ataques rusos a su red eléctrica. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que la medida regirá al menos este jueves desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. El gobierno estudia opciones de cara al invierno y no descarta el uso de generadores móviles. El 30% de la infraestructura eléctrica ha sido dañado por los bombardeos. La empresa que regula y proporciona electricidad a las principales ciudades ha advertido la posibilidad de que haya apagones si no se minimiza el uso de la corriente eléctrica. Mientras tanto, los ataques rusos continúan. Las autoridades ucranianas informaron que en las últimas horas han derribado 21 drones de fabricación iraní usados por Rusia. Tanto el Kremlin como el régimen de Irán han rechazado esas acusaciones. Ambos embajadores ante Naciones Unidas desvirtuaron los señalamientos durante la última reunión del Consejo de Seguridad de este organismo internacional. En Estados Unidos, casi 25.000 migrantes venezolanos fueron detenidos en su frontera sur el pasado septiembre. Lo informó en las últimas horas la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la CBP por sus siglas en inglés, que depende del Departamento de Seguridad Nacional. En total fueron 161.381 migrantes los que trataron de cruzar irregularmente de México a Estados Unidos el pasado mes. La agencia precisó también que interceptaron a 18.000 cubanos, casi 15.000 nicaragüenses y más de 9.000 guatemaltecos. El primer lugar en la lista lo siguen manteniendo los mexicanos con 55.000 cruces. Las detenciones, aseguran los oficiales de control fronterizo, se dieron basados en los títulos 8 y 24 de inmigración. Estos títulos permiten que los migrantes sean expulsados de forma inmediata en nombre de una ley sanitaria para prevenir la expansión de la COVID-19 instaurada por el presidente Donald Trump. Los datos se conocen cuando el gobierno de Joe Biden acaba de anunciar un plan migratorio con un cupo de 24.000 ciudadanos venezolanos. En Nicaragua, la Fiscalía arremete contra otro líder religioso. En las últimas horas, el sacerdote Benito Enrique Martínez, de 64 años, fue acusado de presunta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso de noticias falsas en prejuicio del Estado nicaragüense. Esto, según informó el Ministerio Público. Es el 9º sacerdote encarcelado en 6 meses. Grupos de organizaciones de derechos humanos señalan a la Fiscalía de ser un músculo represor del régimen de Ortega Murillo. Enrique Martínez fue detenido el pasado 14 de octubre por supuestamente haber impulsado la llamada Madre de todas las marchas, una protesta antigubernamental que en 2018 atacó y fue atacada por policías civiles armados, dejando 8 muertos. En El Salvador se registran 80 muertos bajo custodia judicial. Lo denuncia la organización humanitaria Cristosal. Apuntan que desde el inicio del régimen de excepción instaurado por el presidente Nayib Bukele en marzo de este año, al menos 2.878 personas han presentado denuncias de violaciones a los derechos humanos que han sido documentadas por organizaciones no gubernamentales. Según los investigadores, el 97,7% de las denuncias son por detención arbitraria, el 25% por allanamiento ilegal de la morada y el 10,9% por malos tratos. La mayoría de los casos son jóvenes entre 18 y 30 años. La denuncia
Apunta como principal victimario a la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. En los últimos días el presidente Bukele ha defendido esta medida como herramienta para combatir a las pandillas y ha criticado el trabajo de las organizaciones de derechos humanos. Titulares en NTN 24. Ya volvemos en Club de Prensa.